privilegio poder volver a enseñar la palabra de Dios. Inicialmente mi ideal era seguir con esta serie de la predicación apostólica, con esta tercera parte, pero al final me decidí por continuar con este pensamiento, ya que hemos hablado del hermano, que hace 2 semanas habló sobre el pecado, Freddy. Me gustaría continuar por ahí con una pregunta que sería: ¿por qué debemos cuidarnos del pecado y por qué debemos arrepentirnos? Aunque no lo voy a citar tanto, nuestro texto principal sería Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Vamos a ver en esta tarde que nos debemos cuidar, efectivamente, porque Cristo viene y porque la Iglesia se ve con Él. Para ello vamos a ver 2 puntos principales: cómo va a acabar la era de la Iglesia y qué posturas hay en torno a este fin de la Iglesia, en torno a un término que vamos a ver ahora. Y resumiendo, después vamos a ver de manera más resumida por qué cuidarse del pecado y por qué arrepentirnos. Vamos a empezar con este fin de la Iglesia. Para eso vamos a ver 2 términos que describen el fin de este tiempo de gracia, que es la era de la Iglesia. El primer término, y el que luego veremos más en profundidad las posturas que hay, es arrebatamiento, harpazo. La idea de arrebatamiento es la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán, y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con los creyentes muertos resucitados para encontrarse con Dios en el cielo. Un texto clave sería primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, que describe: «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Otro texto que podemos encontrar sobre harpazo, sobre arrebatamiento, está en Isaías 57:1, que expone: «Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de las aflicciones es quitado el justo». El pastor Nathan Díaz, para Coalición por el Evangelio, dijo: «No entendemos exactamente cómo será este evento, pero sabemos que será un evento público. No será un evento secreto en el que el mundo quede confundido por la desaparición repentina de los cristianos. Y sabemos que el propósito más importante es recibir a Jesús en el aire para estar con Él eternamente». Arrebatamiento es uno de los motivos por los que debemos de cuidarnos y debemos de arrepentirnos, cuidarnos del pecado y arrepentirnos del pecado, porque nos vamos con Cristo. El siguiente término, la siguiente cosa sobre la que nos tenemos que cuidar y que habla de este fin de la era de la Iglesia, es la tribulación. La palabra en griego es thlipsis. La idea de tribulación, o en este caso, como muchos piensan, la gran tribulación, es esta creencia en que habrá un tiempo de maldad absoluta, de entre 3 años y medio y 7 años, en los cuales se sucederán una serie de desastres naturales y destrucciones que afligirán a todo ser humano que viva en la tierra durante ese periodo. El profesor Alan S. Bundy, para Coalición por el Evangelio, explicó: «Aunque hay indicios
indicios de que habrá una gran tribulación que precede de inmediato a la segunda venida de Jesús, el signo de tribulación no ocurre solo al final de los tiempos, ya que se refiere a cualquier momento que el pueblo de Dios sufre. Por lo tanto, la tribulación que ocurre inmediatamente después, antes del final, es solo una intensificación de una tribulación ya presente. Esta intensificación es la que se conoce como la gran tribulación. Zacarías 10:11 dijo: «Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto». Mateo, capítulo 24, versículo 21, expone: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Tenemos que cuidarnos del pecado y tenemos que arrepentirnos del pecado si no lo hemos hecho, porque va a venir tribulación, y va a venir tribulación, lo hemos leído en Mateo, como no la ha habido nunca. No queremos estar aquí, o por lo menos, si Jesús viene antes de esa gran tribulación, yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar aquí. Pasamos a ver qué posturas hay en torno al fin, en torno a esta tribulación, en torno a lo que es este arrebatamiento, este zarpazo, y encontramos en la historia tres posturas principales. Hay una cuarta, pero me voy a centrar en estas tres y por el tiempo solo voy a pasar a definirlas y voy a pasar a dar algunos pasajes a favor de estas posturas. Hay tres posturas principales: pretribulacionismo, mistribulacionismo y posttribulacionismo. Vamos con la primera. Pretribulacionismo es esta postura que afirma que Cristo viene por su iglesia. Él la va a arrebatar antes de la gran tribulación. Algunos creen que es un rapto secreto, otros no aceptarán este concepto, pero lo que sí se sabe de los que creen en esta postura es que hay una gran tribulación de 7 años después de este rapto. Textos que afirman el pretribulacionismo: Juan 14:3 dice: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 4 expone: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón». Seguimos con la siguiente postura, mistribulacionismo. El mistribulacionismo afirma que va a haber un rapto de la iglesia, igual que la postura anterior, que no va a ser igual a la segunda venida de Jesús y que en este caso estará en medio. Pasa la iglesia 3 años y medio de tribulación, viene el Señor, se lleva a la iglesia al cielo, 3 años y medio de gran tribulación, y luego ya viene el Señor. Suceden todos los hechos del final de Apocalipsis y se acaba todo. Vuelve a crearse la tierra y los cielos, cielos nuevos y tierra nueva. Habrá un rapto de la iglesia, como hemos dicho, que ocurre en el punto medio de la 70ª semana de Daniel. La iglesia, como he dicho, experimenta los 3 primeros años y medio de la tribulación y es raptada al cielo, para evitar los segundos 3 años y medio de gran tribulación. Versos que podrían afirmar esta postura: Lucas 21, 16 al 19 explica: «Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas». Mateo capítulo 10, versículos 22 al 23 dice: «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre». Tercera postura. Esta, al contrario que las anteriores, no distingue entre el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor, y es el posttribulacionismo. Dice que el arrebatamiento va a ocurrir tras la manifestación del anticristo y al término de la gran tribulación. Las personas que creen que esta postura es cierta ven al arrebatamiento como un suceso
idénticos vendrán al mismo tiempo con la segunda venida de Cristo. Viene Cristo y ya con él se lleva la iglesia. Esta es una doctrina que fue sostenida por los primeros cristianos, por algunos de los primeros cristianos y por gran parte de los reformadores de la Edad Media. Versos que sostienen esta postura, Mateo 24, versículos 21 y 29, que explica: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 7 al 8 expone: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En resumen, ¿por qué nos debemos de cuidar del pecado? ¿Por qué nos debemos de arrepentir? Lo vemos claramente en este texto de referencia que citábamos al principio, la parábola de las 10 vírgenes. A la venida del Señor Jesús, este esposo en la parábola de Mateo 25, habrá quien se habrá cuidado de no pecar, quien se habrá cuidado de arrepentirse de ese pecado, quien se habrá cuidado de vivir en santidad, lo cual podríamos decir está mostrado en este sentido como el aceite, como las lámparas. También habrá personas que no se cuidaron de tener aceite en sus lámparas, que no se cuidaron del pecado, que a lo mejor no se arrepintieron o que a lo mejor no vivieron en santidad. El Señor Jesús es bastante claro al mencionar esta necesidad de estar preparados, esa necesidad de velar, porque al final, y hemos visto tres posturas distintas: venga antes, venga a la mitad o venga después del tiempo de la gran tribulación, o incluso viendo las señales de los tiempos, como así enseña el capítulo 24 de Mateo. Lo único que importa es lo expresado en ese versículo 13 de Mateo 24, que dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo único que importa, venga Jesús cuando venga, es perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. El mismo Pablo en Filipenses enseña: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Por eso, el hecho de que Jesús viene es necesario estar velando, esperando su regreso. Hemos visto que Jesús ha de volver por su iglesia y pruebas no nos faltan. Si leyésemos el capítulo completo, el capítulo 24 de Mateo completo, veríamos que muchas de las señales ya se están cumpliendo. El momento en el que ha de venir no lo deja claro, y por supuesto lo que es el tiempo lo deja fuera de cualquier interpretación de fechas. Pero sí es seguro, es muy seguro, que Jesús ha de venir, que va a haber un tiempo de grandes sufrimientos y desastres naturales como nunca se ha visto en la tierra desde el diluvio. Y es aún más claro que hay que estar preparados, pues una vez Dios vaya a juzgar a los muertos, ahí no va a haber ninguna posibilidad de arrepentimiento de pecados o de pedir perdón a Dios, el cual ya habrá fijado el castigo eterno. Por ello, y como siempre lo digo, espero que no haya nadie aquí que tenga pecados de los que no se ha arrepentido, pecados de los que tenga que cuidarse. Por ello, mejor temprano que tarde, cada uno debe de volver a Dios, si aún no lo ha hecho, con un sincero dolor, con una sincera contrición de pecado, un arrepentimiento genuino y una fe genuina como un grano de mostaza depositada solo en la persona del Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz del Calvario, en su sepultura y en su resurrección al tercer día. Su venida está cerca, lo hemos visto. Por ello, y si todavía no te has arrepentido, y si todavía tienes pecado del que cuidarte, no lo dejes para el último día. Te va a pillar el toro. Y esto no es algo cómico o baladí, sino que la consecuencia es una sentencia firme de castigo eterno. Un castigo eterno fuera de la presencia de Dios en el infierno, expulsados o, si lo prefieres así, deportados del cielo. Antes o después, toda la humanidad va a sufrir cierto grado de tribulación, más que dice Dios en su palabra a través de Pedro. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
Pero este texto de 1 de Pedro 1,6 tiene un contexto, que somos guardados por Dios mediante la fe, que nos va a salvar esta fe, que se va a mostrar esta salvación que nos alegra. Pero ahora, por muy poco, vamos a ser atribulados para que, al probar nuestra fe y una vez aprobada, demos la alabanza, la gloria y la honra cuando venga Jesucristo. Es importante notar cómo estas vírgenes insensatas pedían el aceite de las sensatas, como si la fe fuese algo con lo que se puede traficar o la santidad fuese algo que se puede traspasar de unos a otros, pero las sensatas les dijeron, vayan y compren, pues el que no está preparado, mientras que Jesús no haya venido, aún tiene oportunidad de arrepentirse, aún tiene oportunidad de volverse a Dios, poniendo su fe en Él. Por eso debemos prepararnos para esa segunda venida del Señor Jesucristo. Y me gustaría terminar orando por la salvación de nuestros familiares no creyentes, por los que se han acercado, se acercarán a la Iglesia y al cabo del tiempo se alejan de la Iglesia, para que el Señor verdaderamente toque sus corazones y se vuelvan a Él. Por los próximos repartos con JOPOM, en especial el reparto piloto en Trigueros y San Juan del Puerto, para que el Señor traiga a las personas que estén dispuestas a participar en su obra ese día, para que se abran las puertas tanto de los bloques como de las urbanizaciones. Sabemos que hay urbanizaciones en Trigueros, que el Señor permita que esas puertas queden abiertas, que se abran ante la palabra de Dios y más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio.